Resulta verdaderamente fascinante imaginar la siguiente escena. O sea, un equipo de geólogos escanea una montaña en Indonesia, toda cubierta de vegetación tropical, y descubre, oculta bajo la tierra y los árboles, una estructura piramidal construida, atención a esto, posiblemente 15.000 años antes de que los egipcios apilaran el primer bloque en Giza. Madre mía, es que es una anomalía masiva que, bueno, de confirmarse haría pedazos cualquier cronología oficial, ¿no? Exacto. Y por eso hoy nos embarcamos en una nueva inmersión profunda. Queremos explorar evidencias físicas concretas. Ya sabes, piedra, madera, huesos, cosas tangibles que obligan a cuestionar el relato convencional sobre los orígenes de la civilización. Claro. Y creo que es importante aclarar que el objetivo aquí no es fomentar el misterio por el misterio, para nada. La idea es analizar datos empíricos que simplemente no encajan en el modelo tradicional. Porque, a ver, cuando la arqueología se encuentra con restos que desafían las fechas establecidas, la tendencia natural de la academia es la cautela, que es lógico, pero a veces roza el rechazo directo. Pero bueno, los hallazgos están ahí, esperando una explicación. Vale, pues vamos a desgranar esto. La misión de hoy consiste en trazar una ruta cronológica ininterrumpida. O sea, no vamos a dar saltos al azar por el mapa. Me parece un enfoque perfecto. Iniciaremos esta exploración en las profundidades de la Edad de Hielo y avanzaremos milenio a milenio hasta llegar a la era moderna. Como si estuviéramos viviendo cada descubrimiento como un episodio de una gran aventura arqueológica. Qué bien suena. Y bueno, la invitación, para quien nos acompaña al otro lado del altavoz, es, digamos, dejar temporalmente en suspenso la línea temporal de los libros de texto. Así que arrancamos. Viajamos a hace unos 20.000 años. Un momento geológico complicadísimo. Ya te digo. El clima global es implacable, la humanidad supuestamente solo sobrevive en pequeñas bandas de cazadores-recolectores y nuestra primera parada es Gunung Padang, en la isla de Java. Pues a simple vista, Gunung Padang parece una colina natural más, con terrazas y, bueno, restos de columnas de piedra volcánica esparcidas por la superficie. Durante décadas, la arqueología convencional dató estos restos superficiales en unos 2.500 años de antigüedad. O sea, lo veían como un campamento ceremonial, algo totalmente comprensible para esa época. Claro, encajaba en el guión. Exacto. Pero lo fascinante aquí es lo que ocurre cuando la ciencia decide mirar debajo de esa capa superficial utilizando tomografía sísmica y georradar. Wow, y para visualizarlo bien, para quien nos escucha, el georradar funciona emitiendo pulsos electromagnéticos hacia el subsuelo, ¿verdad? Eso es. Y cuando esas ondas chocan contra un cambio brusco de densidad, por ejemplo, pasando de tierra blanda a, no sé, un bloque de piedra macizo, pues rebotan. Y el tiempo que tarda esa onda en volver, digamos que crea un mapa tridimensional de lo que hay debajo. Y claro, los escáneres en Gunung Padang revelaron cámaras huecas y muros enterrados a más de 30 metros de profundidad. Es una barbaridad. Además, las perforaciones cilíndricas que extrajeron muestras de ese núcleo profundo permitieron realizar pruebas de radiocarbono. Sobre la materia orgánica atrapada entre las rocas, ¿no? Exactamente. Y los resultados de esas capas más profundas arrojaron cifras asombrosas. O sea, entre 14.000 y 20.000 años de antigüedad. Madre mía. Esto sugiere que Gunung Padang no se construyó de una sola vez, sino en múltiples fases a lo largo de milenios, por una cultura que, de ser cierto, poseía la logística necesaria para mover y ensamblar bloques masivos de basalto volcánico mucho antes del fin de la última glaciación. A ver, yo aquí tengo que hacer de abogado del diablo, porque me cuesta comprar esto a la primera. Es normal ser escéptico. Es que el basalto volcánico se fractura formando pilares hexagonales de forma completamente natural al enfriarse, como pasa en la calzada de los gigantes en Irlanda, por ejemplo. Totalmente. Entonces, ¿cómo sabemos que el georradar no está rebotando contra una formación geológica caprichosa que, por pura casualidad, tiene forma piramidal y nos está engañando a todos? Pues mira, esa es precisamente la objeción principal de la comunidad geológica tradicional. Argumentan que ese núcleo profundo es simplemente el cuello de un antiguo volcán. Claro, tiene sentido. Pero, y aquí viene lo interesante, los investigadores que defienden el origen artificial señalan que las muestras extraídas muestran un mortero primitivo. Un mortero.
Una argamasa. Sí, una mezcla de arcilla y sílice, que funciona literalmente como pegamento entre los pilares de basalto. Y, a ver, la naturaleza no crea argamasa entre columnas volcánicas por sí sola. Ya. Eso cambia las cosas. Si resulta que esa argamasa humana tiene 20.000 años, obliga a reconsiderar toda la teoría de que en esa época solo habitaban en Sundaland. Ya sabes, la antigua masa terrestre asiática hoy sumergida. Sí. Obliga a reconsiderar que solo hubiera tribus sin capacidad arquitectónica. Es alucinante. Y bueno, si aceptamos la posibilidad de que el intelecto humano ya era capaz de, digamos, una organización monumental en pleno clima glacial, nuestra ruta nos lleva de forma natural al siguiente hito. Avanzamos un poco en el tiempo hasta hace unos 12.000 años y cambiamos el sudeste asiático por la congelada inmensidad de los montes Urales, en Rusia. Un escenario completamente distinto. Totalmente. En 1890, un grupo de mineros que extraía oro en una turbera desentierra algo que, por pura lógica biológica, no debería existir. El ídolo de Shihir. Bueno, la supervivencia de este artefacto se debe única y exclusivamente a la química de las turberas. Claro, los pantanos estos. Eso es. Estos humedales son entornos sumamente ácidos y, lo que es clave aquí, carecen de oxígeno. Y eso lo frena todo, ¿no? Exacto. Inhibe por completo el crecimiento de las bacterias aeróbicas, que son las responsables de la putrefacción de la madera. Así que, gracias a ese mecanismo conservador tan fortuito, una estatua de madera de alerce de casi 5 metros de altura logró llegar intacta hasta nuestros días. Casi 5 metros. Y a ver, lo que rompe los esquemas aquí no es solo que un trozo de madera haya sobrevivido 12.000 años, que ya es tela, es el nivel de sofisticación del tallado. Sí, los detalles son increíbles. El ídolo está completamente cubierto de rostros estilizados y unos patrones geométricos súper complejos. Las incisiones son tan precisas que los investigadores han determinado que se utilizaron herramientas de piedra sumamente afiladas. Y atención, incluso mandíbulas de castor. ¿Mandíbulas de castor? Sí, funcionaban como formones naturales. Es una locura. ¡Guau! Si conectamos esto con el panorama general, el ídolo de Shihir adelanta muchísimo el reloj del pensamiento abstracto en la historia humana. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, tradicionalmente se asume que las obras monumentales que, digamos, codifican mitos complejos, surgieron después de la invención de la agricultura, cuando las sociedades se volvieron sedentarias y de repente tuvieron tiempo libre. Ya, claro, cuando no estás todo el día buscando comida. Exacto. Pero esta estatua, que duplica en antigüedad a las pirámides de Egipto, demuestra que las poblaciones nómadas de la Edad de Hielo ya poseían una cosmología riquísima y, sobre todo, la urgencia de dejar una marca colosal en su entorno. Y fíjate, esa urgencia de dejar huella choca frontalmente con el cataclismo ambiental que vino poco después. Y eso nos marca la siguiente fase de nuestra exploración. El deshielo. Eso es. La edad de hielo llega a su fin, aproximadamente hace 10.000 años. Los glaciales continentales colapsan, el agua de deshielo se vierte en los océanos a una escala que cuesta imaginar, elevando el nivel del mar a nivel global más de 100 metros. Es un evento geológico brutal. Brutal. Y claro, las antiguas zonas costeras, donde lógicamente se asentaría cualquier civilización temprana por el acceso a la pesca y demás, desaparecen bajo las olas. Y este fenómeno es lo que inunda regiones enteras, como Doggerland en Europa o la que mencionamos antes, Sundaland, y también transforma drásticamente la cuenca del Mediterráneo. Ahí es a donde quería llegar. Es en este contexto de subida de las aguas donde situamos el descubrimiento realizado en 2015 frente a la costa de Sicilia. A unos 40 metros de profundidad, un equipo de oceanógrafos que estaba mapeando el fondo marino detectó un monolito de 12 metros de largo y 15 toneladas de peso. Partido en dos, ¿no? Sí, partido en dos. Y para dejarlo clarísimo a quien nos esté escuchando, no estamos hablando de una roca afilada por la erosión del mar ni nada de eso. Este bloque de piedra tiene perforaciones regulares en su superficie. Claro, no son marcas aleatorias. Y a ver, hacer un agujero en piedra sólida sin taladros modernos de acero es una hazaña de fricción pura. Requiere una tecnología de taladro de arco usando varas de madera, arena de cuarzo como abrasivo y agua, y estar girando durante cientos de horas para penetrar el material. Es un mecanismo de trabajo sumamente arduo. Y el hecho de que estas perforaciones estén en un bloque tan masivo sugiere que se utilizaron para insertar vigas, probablemente para poder transportar el monolito utilizando palancas y rodillos antes de erigirlo.
¡Qué bárbaro! Además, el análisis geológico confirma que hace unos 10.000 años ese banco submarino en concreto era tierra firme. Vamos, que casi conectaba Sicilia con África. O sea que quienes tallaron ese monolito vivían en un valle que terminó literalmente engullido por el Mediterráneo. Exacto. Es un recordatorio brutal de la fragilidad geológica, ¿verdad? Ya te digo. Y esta amenaza marina no se limitó a la transición del final de la glaciación. Si avanzamos en nuestra línea temporal hasta hace algo más de 5.000 años, entramos de lleno en la Edad de Bronce. Y la dinámica destructiva del planeta nos regala otro sitio asombroso en la costa sur de Grecia, la ciudad sumergida de Pablo Petri. Bueno, a diferencia del monolito siciliano, que sucumbió a la lenta subida global de los mares, el hundimiento de Pablo Petri obedece a fuerzas tectónicas muchísimo más violentas. Temblores y demás, ¿no? Sí, la zona del arco helénico es una de las áreas sísmicas más activas de toda Europa. La placa tectónica africana se subduce implacablemente bajo la placa del mar Egeo. Y esta fricción produce terremotos masivos que, literalmente, pueden hacer que grandes extensiones de costa caigan varios metros por debajo del nivel del mar. En cuestión de minutos. En minutos, y a menudo acompañados de tsunamis. Es aterrador si uno se pone a pensarlo. Y fíjate en el trabajo arqueológico aquí. Para mapear los 30.000 metros cuadrados de estas ruinas a 4 metros de profundidad, los equipos de arqueología submarina utilizaron fotogrametría estéreo. Una tecnología increíble, sí. O sea, miles de fotografías tomadas por buzos y robots que se unen mediante algoritmos para crear un modelo en 3D del lecho marino sin distorsión. Y el resultado, te digo, es sobrecogedor. No son 4 rocas esparcidas, es un plan urbanístico. Sí, calles enteras. Calles rectas, plazas públicas, cimientos de casas de 2 pisos, un sistema de gestión de aguas. Ver esa cuadrícula ahí, bajo el mar, explica perfectamente cómo narrativas tan antiguas como el relato platónico de la Atlántida tienen raíces empíricas. Urbes complejas y prósperas realmente fueron borradas del mapa por la geología. Desde luego. Muestra que el progreso de la civilización siempre ha sido extremadamente vulnerable al entorno. Pero bueno, a medida que el clima global se fue estabilizando, empezamos a presenciar la explosión de un fenómeno verdaderamente global. Entramos en una nueva era. Pasamos a una era, hace unos 5.000 años, caracterizada por la voluntad humana de doblegar los materiales más resistentes del planeta. Entramos en la era del megalitismo. Y claro, cuando hablamos de esto, todo el mundo tiene en mente Stonehenge, en Inglaterra. Y aunque parezca un tema del que ya se ha hablado 1000 veces, la mecánica detrás de su construcción sigue generando una admiración profunda. Es que no es para menos. Estamos hablando de arrastrar inmensos bloques de arenisca, los famosos sarsens de 25 toneladas, usando sistemas de trineos de madera lubricados con grasa animal sobre troncos rodantes. La fricción y el desgaste sobre la madera obligaban a una coordinación logística inmensa. Y las famosas piedras azules, que son más pequeñas, de unas 5 toneladas, provienen de Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. Y el debate geológico sobre esas piedras de Gales es intensísimo. A ver, algunos expertos defienden que fueron transportadas por el hielo glacial milenios antes de que los humanos las ensamblaran. Ya, como que la naturaleza hizo la mitad del trabajo. Exacto. Pero la evidencia creciente sugiere cada vez más un transporte humano deliberado, combinando arrastre terrestre con navegación por vías fluviales y costeras. Menuda odisea. Y el propósito va mucho más allá de simplemente amontonar piedras grandes. Stonehenge funciona como un observatorio astronómico calibrado empíricamente. Los alineamientos y todo eso. Sí, los alineamientos con los solsticios no son meras contemplaciones estéticas, indican el dominio de un conocimiento predictivo, algo vital para cohesionar sociedades agrícolas incipientes, dictando los tiempos de siembra y cosecha. Claro. El calendario de toda la vida. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque mientras Stonehenge demuestra un dominio astronómico brutal en Europa, a miles de kilómetros de allí, en Sudamérica, aparece un objeto que amenaza con dinamitar todo lo que sabemos sobre las limitaciones del transporte antiguo. Sé por dónde vas. Hablo de la Fuente Magna, un enorme cuenco de piedra arenisca descubierto en los años 50 por un agricultor cerca del lago Titicaca, en Bolivia. El cuenco tiene grabados antropomorfos típicos de las culturas andinas, vale, pero en su interior contiene inscripciones que varios epigrafistas han identificado como escritura cuneiforme protosumeria. ¡Madre mía! Es que esto plantea una interrogante monumental. A ver, la escritura cuneiforme nace en Mesopotamia.
en lo que hoy es Irak, como un sistema de contabilidad y registro en tablillas de arcilla. Exacto. Encontrar una variante de este sistema lingüístico a 4.000 metros de altitud en los Andes bolivianos implica una de dos posibilidades. O existió un contacto marítimo transoceánico hace miles de años entre Oriente Medio y Sudamérica, Lo cual sería una locura. o estamos ante un error de interpretación catastrófico por parte de los investigadores. Pues mira, voy a ser totalmente sincero. Yo me inclino fuertemente por el escepticismo aquí. Es comprensible. O sea, ¿realmente vamos a aceptar que navegantes sumerios cruzaron el Mediterráneo, el Atlántico, atravesaron selvas y subieron a los Andes? ¿O navegaron el Pacífico entero, solo para dejar un cuenco tallado? ¿En serio? Ya, visto así suena a película. ¿Y por qué no dejaron metalurgia avanzada o la ruela o enseñaron la domesticación del trigo? A mí me suena a una falsificación moderna o, siendo muy generosos, a una pareidolia arqueológica. Pareidolian. Geométricos locales puramente decorativos, simplemente porque el cerebro humano tiende a buscar patrones familiares, como ver caras en las nubes. Es una postura analítica muy necesaria y, de hecho, representa la opinión mayoritaria de la academia. Lógico. Sin embargo, por ser imparciales, quienes defienden la autenticidad apuntan a la coherencia sintáctica de los símbolos tallados. Argumentan que los trazos no son para nada aleatorios, sino que siguen las reglas gramaticales del protosumerio para invocar deidades sagrarias. O sea que se puede leer, digamos. Eso defienden. Pero independientemente de qué bando tenga la razón, la fuente magna permanece en el Museo de Metales Preciosos de La Paz como un recordatorio incómodo de que la lectura de la historia antigua está siempre sujeta a interpretaciones radicales y a la posibilidad de variables que aún no hemos descartado del todo. Totalmente. Pues sigamos avanzando por nuestra ruta. Nos adentramos ahora en el primer milenio de nuestra era, entre 2000 y 1000 años atrás, y observamos un patrón recurrente en 3 continentes distintos. La aparición de los masivos códigos silenciosos en piedra. Eso es. Culturas aisladas que de repente deciden invertir una cantidad grotesca de energía calórica y recursos económicos en tallar rocas, que no se pueden comer, ni usar como armas, ni sirven para cultivar. Comenzamos en San Agustín, en Colombia, donde se tallaron más de 500 estatuas masivas en toba volcánica. Y fíjate, la elección del material es reveladora. La toba volcánica es una roca formada por la compactación de cenizas. Es abrasiva, pero susceptible de ser callada. El gran problema es el desgaste de las herramientas. Como no tenían metales duros, los escultores precolombinos tuvieron que utilizar percutores de cuarcita y obsidiana y enormes cantidades de arena y agua para pulir. Menudo trabajo de chinos. Imagínate, el desgaste de estas herramientas primitivas implica un trabajo extenuante de años para una sola estatua. Esto requiere un excedente agrícola masivo, la sociedad debe ser capaz de alimentar una clase entera de escultores dedicados a tiempo completo solo a picar piedra. Es un esfuerzo logístico asombroso, y todo para crear guardianes funerarios. Vemos representaciones allí donde los rostros humanos se mezclan con fauces de jaguares y picos de aves rapaces. Es hipnótico. Y un esfuerzo muy parecido ocurre en África Occidental, en Nigeria, con los monolitos de Icom. Sí, otro ejemplo fascinante. Hablamos de unas 300 esculturas cilíndricas talladas en basalto duro, cubiertas de complejos grabados geométricos y rostros humanos. Algunos investigadores han intentado relacionar esos patrones con la escritura en sibidi precolonial, pero el código original sigue sin descifrarse. Es como tener el texto pero no la clave. Y esta inversión enorme en tallar roca de extrema dureza se repite al otro lado del globo, en el Valle de Bada, en Indonesia. Allí hay cientos de megalitos esparcidos por la selva, con enormes rostros con ojos circulares y cilindros macizos ahuecados, llamados calamba. Sí. Y lo que une a San Agustín, a Icom y Bada no es el contacto directo entre ellos, que obviamente es imposible. Claro, claro. Es la comprensión innata de que la selva destruye rápidamente la madera, el tejido y el hueso. Si una cultura tropical quiere preservar su linaje, su mitología o sus fronteras territoriales más allá de unas pocas generaciones, la única forma empírica de lograrlo es forzando su mensaje en la piedra más resistente que puedan encontrar. Es literalmente un acto de desafío a la mortalidad. Intentar crear una especie de copia de seguridad física de una cultura en un formato a prueba del tiempo, aunque lamentablemente hoy hayamos perdido el diccionario para traducir los grabados. Es una metáfora perfecta.
Ahora prepárense para el tramo final porque llegamos al clímax de nuestra inmersión cronológica. Hasta ahora todos estos enigmas tenían que ver con arqueología, geología y lingüística. Pero en los años 90 en Bulgaria apareció un resto que ataca directamente los fundamentos de la biología evolutiva. El famoso cráneo de Ródope. Así es. Bueno, el hallazgo ocurrió en Asenovgrad, en los montes Ródope. Las fotografías y los análisis preliminares de este cráneo fosilizado que se hicieron antes de que se le perdiera la pista muestran características verdaderamente imposibles de clasificar. Cuéntanos un poco cómo es, porque es telita. Pues mira, mide apenas unos 15 centímetros. Carece de cualquier tipo de articulación para una mandíbula inferior. O sea, no tenía parte de abajo en la boca. Exacto. Tiene una estructura superior dominada por cavidades masivas similares a órbitas oculares. Y lo más destacable, la estructura ósea es extremadamente ligera y porosa, más parecida a la arquitectura de un hueso de ave que a la densidad de un mamífero terrestre. Es que desde el punto de vista anatómico no encaja en ninguna rama del árbol homínido. A ver, podría tratarse de un cráneo de un mamífero deformado por una patología extrema, una enfermedad ósea rarísima que alteró su crecimiento, pero suena literalmente a un expediente X. Totalmente. Pero el verdadero misterio no es solo el objeto en sí, sino la mecánica institucional a su alrededor. El cráneo desapareció tras ser vendido por su descubridor a coleccionistas privados. Qué coraje me da eso. Desapareció la posibilidad de extraer colágeno para datación por radiocarbono. Desapareció la oportunidad de secuenciar el ADN antiguo para compararlo con bases de datos genéticas conocidas. Se esfumó. Es frustrante a más no poder. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo avanza nuestro conocimiento. La ciencia exige la reproducibilidad de las pruebas, ¿no? Claro, si no lo puedes volver a analizar, no vale. Pues al perder el acceso al objeto físico, la investigación se detiene en seco. Y ahí es donde florece la pseudociencia, llenando el vacío con teorías sobre anomalías biológicas, extraterrestres y demás. Claro, terreno abonado para la conspiración. El caso del cráneo de Ródope demuestra que incluso en la era de la información, el registro histórico sigue siendo vulnerable a la codicia humana y al ocultamiento, impidiendo la validación rigurosa de lo que podría ser una aberración biológica natural o, quién sabe, un engaño extraordinariamente elaborado. Pues con esto llegamos al final de nuestra ruta. Hemos cruzado los milenios observando terrazas volcánicas preglaciares en Indonesia, ídolos de madera preservados por la química de las turberas rusas, ciudades planificadas engullidas por la actividad tectónica del Egeo. Y debates sobre escritura protocuneiforme en los Andes. Y el impulso universal de fijar la memoria humana en gigantescos bloques de basalto alrededor del mundo. Y para rematar, un cráneo inclasificable que se desvanece de los registros oficiales. Y creo que el hilo conductor que enlaza todos estos hallazgos es que el conocimiento histórico requiere actualización constante. Cada monolito anómalo y cada ruina sumergida subraya una verdad fundamental. El pasado no es una progresión lineal impecable. Para nada. Es un puzzle geológico sometido a la erosión, los terremotos, el aumento del nivel del mar y, por supuesto, los sesgos de nuestra propia interpretación académica. Totalmente. Y esto deja un pensamiento final para, rumiar en soledad para quien nos escucha. Si uno se pone a pensar, imaginemos nuestra civilización actual enfrentando una subida de las aguas similar a la del fin de la Edad de Hielo, o un evento tectónico global que nos borre del mapa de forma repentina. Uf, da vértigo pensarlo. Miles de años después, una nueva sociedad con sus propias herramientas y sus propias teorías antropológicas preestablecidas excava, un gigantesco servidor de datos subterráneo fosilizado en silicio o los hierros retorcidos de la montaña rusa de un parque de atracciones. ¿Qué deducirían, no? Exacto, ¿qué deducirían? ¿Llegarán a comprender los mecanismos de nuestra Internet y nuestra forma de ocio? ¿O catalogarán esos servidores como altares religiosos incomprensibles y esos hierros como formaciones geológicas curiosas porque simplemente la tecnología del siglo XXI no encaja en sus propios libros de texto? Es una reflexión tremenda. Las maravillas arqueológicas exigen, ante todo, la humildad de saber que siempre seremos prisioneros de nuestra época. Totalmente de acuerdo. Pues ha sido un recorrido extraordinario. Muchísimas gracias a quien nos escucha por acompañar esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.